a ver ahora algo también que es muy interesante y que también está en pleno desarrollo, que es la estimación de la presión intracraniana y el diámetro de la vaina del nervio óptico. Las lesiones cerebrales hacen que aumente la presión intracraniana en forma aguda y esto genera un compromiso de la presión de perfusión cerebral y por lo tanto la entrega de oxígeno al cerebro, que puede derivar en isquemia e infarto. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo mejorar el outcome? Y se ha visto que lo único que logra mejorar el pronóstico de estos pacientes que tienen aumento de la presión intracraniana de manera aguda es el diagnóstico y el manejo rápidos. Aquí los minutos valen oro. ¿Cómo evaluamos la presión intracraniana en la actualidad? Con métodos invasivos y no invasivos. El drenaje ventricular tiene una precisión que todos sabemos que es muy alta, que tiene riesgo de infección bajos, riesgos hemorrágicos bajos y con un costo que es razonablemente bajo, pero es invasivo. El microtransductor de monitorización de la presión intracraniana es alto, pero tiene que ser puesto en pabellón con un alto costo. El Doppler craneal tiene una precisión que es bastante baja y la exploración de fondo de ojo se ha visto que la verdad es que no tiene utilidad alguna. Por lo tanto, el gold standard en la actualidad es el drenaje ventricular externo. El punto es que esto es invasivo, debe ser hecho por un neurocirujano, tiene contraindicaciones, por ejemplo, los pacientes que están en anticoagulación, los pacientes que están sangrando y tiene complicaciones que son no solo las infecciones, sino que también son complicaciones hemorrágicas que son graves. Y ahí están los datos que pueden ir entre un 1 a un 6%. El drenaje puede no funcionar bien, se pueden infectar. Dependiendo del centro, esto puede ser bastante alto, hasta un 15%. Y eso sí que se sabe que a los 5 días están prácticamente el 100% colonizados. Por lo tanto, seguimos en la búsqueda de un método ideal. Y aquí aparece una vez más el ultrasonido. ¿Podrá ser el ultrasonido un método al lado de la cama del paciente, no invasivo, sin complicaciones, la forma de evaluar la presión intracraniana? ¿Cómo podemos evaluar la presión intracraniana con ultrasonido? Dirán ustedes. Suena bastante, por decirlo de alguna manera, como extraño. Y esto es midiendo la vaina del nervio óptico. La vaina del nervio óptico es una expresión del encéfalo. Nuestros ojos son la forma que tiene el cerebro de mirar el mundo, y eso no hay que olvidarlo. En el año 79 aparecen las primeras publicaciones, más o menos anecdóticas y sin mucho éxito, de la evaluación ultrasonográfica del nervio óptico. En el 2008 se introdujo con la resonancia nuclear magnética cuáles fueran las medidas de esta vaina del nervio óptico y se demostró que cuando hay hipertensión endocraniana, la vaina del nervio óptico aumenta en forma muy significativa. Se han hecho varios estudios donde Liu inyectó solución salina por ventriculostomía, logrando distintas presiones intracranianas, esto obviamente en ratas, y demostró una relación lineal entre la presión intracraniana y la presión de la vaina del nervio óptico. Entonces se demostró que la vaina del nervio óptico, muy por el contrario de lo que se pensaba, es un parámetro dinámico y que tiene cambios importantes en la medida que cambia la presión intracraniana.
Esta expansión sucede a nivel del segmento anterior, la dura madre, 3 milímetros por detrás del globo ocular. Es muy importante esto porque la dura madre llega justo hasta ahí, hasta 3 milímetros posteriores a la vaina del nervio óptico. Entonces, tenemos acá que hay circulación del líquido cefalorraquídeo, que tenemos las meninges, aquí está la retina, y tenemos una arteria central de la retina, una vena central de la retina y el agujero óptico. Lo importante es que hay que respetar estos 3 milímetros para lograr evaluar dónde está la dura madre, que es la que logra distenderse en la medida que la presión intracraniana aumenta. Hay una circulación normal del líquido cefalorraquídeo, que es donde el flujo va desde la región vulvar del nervio óptico y lo baña por completo. Entonces tenemos que el nervio óptico, esto gracias a la resonancia nuclear magnética logró dilucidarse, tiene un diámetro de aproximadamente 3 milímetros. Después tenemos una vaina que lo recubre y esto no debiese medir en total más de 4 milímetros. Aquí tenemos una resonancia donde se ve justo donde va el nervio óptico, que va recubierto por su vaina, y vemos que aquí más o menos 3 milímetros se ve este ensanchamiento que corresponde a la presencia de la dura madre. Hay una comunicación directa entre el espacio subaracnoideo del nervio óptico y la cisterna magna del cerebro, como lo vemos acá. Entonces, el drenaje del líquido cefalorraquídeo, que va por capilares linfáticos, la dura madre del nervio óptico, es un parámetro muy bueno y muy indicador si es que aquí hay algún grado de compresión. Esto rápidamente se va a traducir en que este nervio óptico va a tender, la vaina de este nervio óptico va a tender a ensancharse. La vaina del nervio óptico tiene un diámetro basal, que es constante cuando la presión intracraneana está normal. Pero ¿qué pasa si la presión intracraneana aumenta? El líquido cefalorraquídeo del espacio perineural va a aumentar la presión del nervio óptico y por lo tanto va a expander esta vaina del nervio óptico. Es bastante simple y es bastante lógico, y la verdad es que también es bastante fácil de medirlo. ¿Por qué lo medimos 3 milímetros por detrás desde su llegada a la retina? Y porque tenemos una distribución asimétrica de las fibras trabeculares en el espacio subaracnoideo de la vaina del nervio. Y se ha visto que 3 milímetros por detrás de esto, las fibras tienden a ordenarse. Por lo tanto, la medición sería bastante más exacta que si la realizamos, por ejemplo, acá, donde se ven más desordenadas. El segmento retrovulvar de la vaina del nervio óptico es más delgado, por lo tanto, puede distenderse con mayor facilidad. Literatura hay bastante, pero literatura seria que logre demostrar esta correlación entre la vaina del nervio óptico y la presión intracraniana, eh, hay que seleccionarla bastante bien, porque el objetivo es validar cuál es el número mágico donde yo puedo decir, mire, si usted tiene una vaina de nervio óptico mayor de tantos milímetros, que en este caso es 5 milímetros, la presión intracraniana es mayor sí o sí a 20. Este es un protocolo bien hecho, es prospectivo, es ciego, en pacientes con monitoreo, en que se usó ultrasonido sin que el operador supiera cuál era la presión intracraniana. Se realizaron 38 mediciones
y vieron que la correlación fue bastante buena y estadísticamente significativa, con una alta sensibilidad y una alta especificidad. Entonces, ¿qué es lo que se confirma? Que si el diámetro de la vaina del nervio óptico es mayor a 5 milímetros, esto se correlaciona con una presión intracraniana mayor a 20 centímetros de agua, y esto se hace en manera no invasiva al lado de la cama del paciente y es repetible las veces que ustedes quieran. Otro estudio en donde eran pacientes que se sabían que tenía eh, aumento de la presión intracraniana, 65 pacientes, pero se realizaron más de 500 mediciones, y también con pacientes ciegos, sin que supieran que el paciente estaba con aumento de la presión intracraniana, se vio que había una muy buena correlación entre un aumento de la presión intracraniana y la vaina del nervio óptico, con sensibilidad y especificidades, la verdad es que bastante espectaculares. Y aquí tenemos entonces una tabla donde vemos que si la presión es tan alta como mayor a 25, la sensibilidad del método con ultrasonido es cercana al 98%. Si la presión es de 20%, la especificidad también es bastante alta para determinar que el paciente tiene una PIC elevada. Entonces, el ultrasonido lo aplicamos desde el párpado con un transductor lineal de alta frecuencia que nos va a permitir una penetración buena, pasando el globo ocular para llegar aquí a la vaina del nervio óptico. La variabilidad que se ha visto entre los operadores es bastante baja. Los médicos que tienen experiencia con visiones ecográficas son capaces de aprender bastante rápido, con una curva de aprendizaje de 10 exámenes. Y los pacientes, los colegas que no tienen experiencias con ultrasonido, después de 25 visiones guiadas y acompañadas por un colega que sí sepa utilizar ultrasonido, es de 25. Aquí tenemos una colega que es primera vez que está utilizando eco para ver la vaina del nervio óptico. Ustedes ven acá en el monitor cómo ella encuentra el globo ocular y cómo ella fácilmente encuentra la vaina del nervio óptico aquí.